Imagina que estás perdido en un festival lleno de colores, donde el amor y los secretos se entrelazan como los bailes vibrantes de mariachi. ¿Estás listo para explorar esta historia y extraer una lección para ti mismo? Sigue leyendo para ver cómo una familia puede renacer de las cenizas. Era una tarde radiante de abril de 2025 y Guadalajara resplandecía bajo el fulgor del Festival Cultural de Mayo, una explosión de color y vida que transformaba la ciudad en un escenario de alegría desenfrenada. En el barrio de Chapultepec, las calles empedradas estaban abarrotadas de casetas adornadas con farolillos rojos y verdes, donde los locales bailaban jarabe tapatío y brindaban con margaritas. El aroma de pozole caliente, carne asada cortada a mano y churros crujientes impregnaba el aire mientras los músicos tocaban mariachi en las plazas, sus trompetas resonando contra las fachadas blancas. Las mujeres lucían trajes charro, sus volantes ondeando al ritmo de las palmas, y los niños corrían con globos, sus risas mezclándose con el tintineo de vasos. La calle Avenida Vallarta junto al río Lerma brillaba bajo guirnaldas de luces, un río humano fluyendo entre bailes y brindis. En la Mansión Mendoza, una imponente residencia en Colonia Americana, con vistas al río, Sofía Ramírez, de 8 años, estaba sentada en su cama organizando con cuidado una colección de conchas marinas que había recogido con su madre en la playa de Puerto Vallarta años atrás. Con una perspicacia inusual para su edad, Sofía observaba el mundo con ojos que captaban detalles que otros ignoraban, una cualidad que su padre Carlos Mendoza solía bromear diciendo que la convertiría en detective algún día. Desde la muerte de su madre María hacía 2 años, la vida en la mansión había caído en una rutina predecible, aunque hueca, marcada por el silencio del piano que María tocaba y la ausencia de su risa. «Sofía, mi amor, baja un momento. Tengo algo importante que contarte», llamó Carlos desde el salón, su voz cargada de una emoción inusual. Carlos, de 42 años, era un magnate del vino, cuya empresa Mendoza Vinos había transformado el skyline de Guadalajara con viñedos y bodegas de lujo, acumulando una fortuna de 200,000 millones de pesos mexicanos. Su carisma y éxito lo habían convertido en uno de los solteros más codiciados de Jalisco, aunque él parecía más divertido que halagado por la atención. Sofía colocó con cuidado la concha rosa favorita de su madre en su lugar especial antes de bajar la gran escalera de mármol. En el salón, Carlos paseaba con una energía que Sofía no había visto en meses. Vestido con una camisa de lino y pantalones oscuros, su rostro reflejaba una ligereza que había desaparecido tras el funeral de María. «Aquí está mi niña», dijo, su sonrisa más brillante que nunca. «¿Todo bien, papá?», preguntó Sofía, sus ojos escaneando su expresión. Carlos la guió al sofá de terciopelo, sentándose a su lado. «Todo es maravilloso, de hecho», dijo tomando aire. «¿Recuerdas a Gabriela Ruiz, la mujer con la que he estado saliendo estos últimos meses?» Sofía asintió lentamente. Había conocido a Gabriela varias veces, una mujer deslumbrante con ropa impecable y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Bueno», continuó Carlos, casi vibrando de emoción, «le he pedido a Gabriela que se case conmigo y ha dicho que sí, va a ser parte de nuestra familia. ¿No es fantástico?». Las palabras golpearon a Sofía como un viento frío. Su cuerpo se tensó, emociones contradictorias corriendo por su mente. Su padre la miraba expectante, sus ojos brillando con esperanza. «¿Te vas a casar?», logró preguntar, su voz más pequeña de lo previsto. «Sí, en 3 meses. Sé que parece rápido,
Pero cuando lo sabes, dijo Carlos apretando su mano. Gabriela está emocionada por ser tu madrastra. Ya tiene ideas para redecorar tu habitación y piensa que podrían tomar clases de salsa juntas. ¿No sería divertido? Sofía forzó una sonrisa, pero una intuición inexplicable encendía alarmas silenciosas en su interior. Su padre estaba tan feliz, más feliz, de lo que había estado desde que su madre enfermó. ¿Estás seguro, papá? Solo la conoces desde hace 6 meses, dijo con cautela. La sonrisa de Carlos vaciló. Cuando seas mayor lo entenderás. A veces el amor llega rápido. Gabriela trae luz a nuestra casa, Sofía. ¿No quieres eso para nosotros? El peso de su felicidad recayó sobre sus pequeños hombros. Sofía miró las fotos de su madre en el piano, su rostro sonriente, aún presente en cada rincón. Quiero que estés feliz, papá, dijo finalmente las palabras atrapadas en su garganta. Carlos la abrazó con fuerza, sin notar la aprensión en sus ojos. Vamos a ser una familia otra vez, Sofía. Todo será perfecto ahora. Pero mientras Carlos hablaba de los planes de boda, un nudo inexplicable se formó en el estómago de Sofía. Algo no estaba bien, y ella estaba decidida a descubrir qué, especialmente cuando empezó a sospechar que Gabriela tenía vínculos con secretos familiares mayores que aún no conocía. La noche de Guadalajara palpitaba con el fulgor del Festival Cultural de Mayo, un torbellino de luces, música y celebración que envolvía la ciudad en un abrazo cálido. En la avenida Vallarta, los farolillos proyectaban sombras danzantes sobre el río Lerma y el aroma de pozole servido en cuencos de barro se mezclaba con el dulzor de las huipiles que las vendedoras ofrecían. Las jarabe tapatío resonaban desde las casetas, acompañadas por el tintineo de vasos de margarita y las risas de los locales que bailaban bajo las guirnaldas. Pero para Sofía Ramírez, de 8 años, el mundo se había detenido, su corazón latiendo con una urgencia que la arrancó de la seguridad de su mansión y la llevó a enfrentarse a una verdad que la desgarraba. Gabriela, su futura madrastra, escondía algo peligroso y quizás estuviera conectada con los problemas del pasado de su padre. Carlos se acercó esquivando a la multitud que se arremolinaba en la plaza de armas. Sus ojos fijos en Ana y los trillizos, el humo de una hoguera cercana encendida para el festival, se alzaba hacia el cielo estrellado, envolviéndolo como un velo. Ana, al verlo, se tensó su cuerpo instintivamente protegiendo a los niños. Carlos susurró su voz apenas audible sobre el mariachi que resonaba desde una caseta. Sus ojos marrones, que una vez habían brillado con sueños, ahora reflejaban cansancio, miedo y una resignación que cortó a Carlos como un cuchillo. De cerca, la semejanza de los niños era aún más impactante. Diego, el más alto, dio un paso al frente, su postura defensiva, recordando a Carlos su propia infancia. ¿Estás bien, mami?, preguntó su voz firme sin apartar la vista de Carlos. Luis, con gafas imaginarias, observaba con curiosidad mientras Javier, el más soñador, se escondía tras Ana, sus ojos marrones, estudiando al desconocido. «Son míos», dijo Carlos, no como pregunta, sino como una certeza que le quemaba el pecho. Ana apretó los labios, su expresión endureciéndose, una mezcla de orgullo y desafío que él conocía también. «No aquí, Carlos», dijo su voz baja, pero cortante. «Necesitamos hablar en otro lugar». «¿Cuántos años tienen?», insistió, incapaz de contener la urgencia que lo consumía. «4», respondió ella, su voz apenas audible, sus ojos esquivando los de él. «4 años». La matemática era implacable. Ana debía estar embarazada
cuando firmaron el divorcio, cuando Carlos, cegado por la expansión de Mendoza Vinos, dejó atrás su matrimonio sin mirar atrás. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró cargada de dolor y confusión, un grito silencioso contra los años perdidos. Ana miró a los niños, que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. No, aquí, repitió su tono más firme. Mami, tengo hambre, dijo Javier tirando de su bufanda deshilachada, su voz suave pero cargada de necesidad. Las palabras golpearon a Carlos como un mazazo. Sus hijos, sus propios hijos, tenían hambre mientras él asistía a galas con caviar y tequila premium. La culpa lo atravesó una daga que cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera. «Venid conmigo», dijo su voz firme, a pesar del temblor en su interior. «Todos, por favor». Ana dudó su orgullo luchando contra la necesidad evidente en los rostros de sus hijos. Carlos suavizó su tono, casi suplicando, «Solo cena, Ana, y luego hablamos». Tras un silencio que pareció eterno, Ana asintió, sus hombros cayendo ligeramente, como si la resistencia la hubiera agotado. «De acuerdo», dijo, recogiendo el cartel de cartón con manos temblorosas. «Solo cena». Carlos los llevó a un chiringuito en la playa de Puerto Vallarta, un lugar sencillo con mesas de madera y el rumor de las olas como fondo. El aroma de tacos al pastor, asados en brasas y ceviche fresco llenaba el aire, un contraste cálido con la frialdad de las galas que Carlos frecuentaba. Sentados en una mesa junto al mar, los trillizos, Diego, Luis y Javier, devoraban empanadas y quesadillas con entusiasmo infantil, sus rostros iluminados por la alegría de una comida caliente. Ana apenas tocaba su ensalada de verduras asadas, sus ojos vigilando a Carlos y los niños, como si temiera que este momento fuera una ilusión. «Son buenos comedores», dijo Carlos buscando romper el hielo, su voz torpe en un escenario tan alejado de sus negociaciones corporativas. Ana esbozó una pequeña sonrisa a pesar de sí misma. «Son niños en crecimiento», respondió su tono, suavizándose por un instante. Los niños, ajenos a la tensión, charlaban entre ellos, sus voces llenando el espacio con risas y preguntas. «¿Por qué tienes nuestros ojos, señor?», preguntó Javier, el más callado, con una mirada penetrante que desarmó a Carlos. Sus ojos marrones, idénticos a los suyos, parecían ver más allá de la fachada que había construido durante años. Carlos sintió un nudo en la garganta mirando a Ana en busca de guía. «A veces las personas se parecen por casualidad», respondió la mentira amarga en su lengua, pero necesaria para proteger a los niños por ahora. Ana le lanzó una mirada de gratitud, indicando que era lo correcto. «Niños», dijo Ana, cambiando de tema con una sonrisa forzada, «¿queréis un flan de postre?». La pregunta desvió la atención, y los trillizos se lanzaron a discutir sabores con la camarera, sus voces llenas de entusiasmo. Cuando los niños se levantaron para ver las olas rompiendo en la playa, atraídos por el brillo de la luna en el agua, Ana y Carlos quedaron solos en la mesa, el murmullo del chiringuito amortiguando su conversación. «Pregunta lo que necesites», dijo ella, su voz baja, sus manos apretando la servilleta como si fuera un ancla. «¿Cuándo supiste que estabas embarazada?», comenzó Carlos, su tono cargado de urgencia contenida. Ana bajó la mirada, sus dedos trazando círculos en la mesa. «Un mes después del divorcio», respondió su voz apenas audible. «Intenté decírtelo. Llamé a tu oficina 3 veces. Tu hermana Isabela dijo que estabas demasiado ocupado para llamadas personales y que no querías saber de mí». Carlos sintió un golpe físico
como si el suelo bajo él se hubiera desmoronado. Isabela, su hermana y vicepresidenta de Mendoza Vinos, había filtrado las llamadas de Ana, protegiendo la imagen de la empresa a costa de su familia. «Nunca recibí esos mensajes», dijo su voz quebrada, una mezcla de incredulidad y culpa. «¿Habría importado?», replicó Ana, sus ojos encontrando los de él por primera vez brillantes, con una mezcla de dolor y desafío. «Estabas construyendo un imperio, Carlos. ¿Dónde habríamos encajado nosotros?». Las palabras lo atravesaron cada una, un eco de la verdad que había evadido durante años. «No sabes lo que habría elegido», dijo su voz temblando. «No lo sé». Ana rió una risa amarga que resonó en el espacio entre ellos. «El día que firmamos los papeles, estabas negociando un viñedo en Baja California antes de que la tinta secara. ¿Qué familia habría encajado en esa vida?». Carlos quiso negarlo, pero no pudo. Había priorizado Mendoza Vinos, su ambición, su legado, sobre todo lo demás. Y ahora frente a él estaba la consecuencia: Ana agotada pero desafiante, y 3 niños que llevaban su rostro pero no su apellido. Antes de que pudiera responder, los trillizos regresaron, sus rostros iluminados por la aventura en la playa. «Las olas son enormes», exclamó Luis, mientras Diego, el protector, se aseguraba de que sus hermanos se sentaran. Ana forzó una sonrisa, retomando su papel de madre. «Es hora de irnos, pequeños», dijo recogiendo sus cosas. Carlos se levantó, su mente acelerada. «Parque Chapultepec. Mañana», propuso casi suplicando. «A las 10:00. Dejadme llevaros. A los niños les encantará». Ana dudó, su orgullo luchando contra el entusiasmo evidente en los rostros de sus hijos. «Veremos», dijo su tono cauteloso, y se marchó con los niños, dejando a Carlos en la playa, el rumor de las olas resonando en su corazón. Esa noche, de vuelta en su penthouse, Carlos se sirvió un tequila mirando las luces de Guadalajara desde su ventana. La ciudad, con su resplandor festivo, parecía más viva que nunca, pero él se sentía más solo que en años. Las imágenes de Diego, Luis y Javier, sus hijos, lo perseguían, sus rostros un espejo de lo que había perdido. Llamó a su investigadora privada, Rosa Ramírez, su voz tensa. «Necesito todo sobre Ana López, de unos 38 años, en Guadalajara. Tiene trillizos de 4 años. Quiero saber dónde vive, cómo vive todo». Rosa prometió resultados en horas, pero añadió algo que lo dejó helado. «Señor Mendoza, su hermana Isabela pagó $1.000.000 a su asistente en 2020 para bloquear las llamadas de Ana. Temía que un escándalo dañara a Mendoza Vinos». Carlos sintió una furia fría su mano, apretando el vaso hasta que los nudillos se blanquearon. Isabela, su sangre, había ocultado la existencia de sus hijos, enterrando su familia por el bien de la empresa. La verdad era una herida que quemaba todo lo que creía saber. La mañana siguiente amaneció radiante en Guadalajara, con el sol bañando el Parque Chapultepec en un resplandor dorado que reflejaba la alegría del Festival Cultural de Mayo. Los jacarandas centenarios proyectaban sombras frescas sobre los senderos de grava, y el perfume de las huipiles se mezclaba con el aroma del río Lerma cercano. En las calles de Colonia Americana, el eco de las jarabe tapatío resonaba desde las casetas, mientras los locales paseaban con vasos de margarita, sus risas llenando el aire cálido. Pero en el parque, un oasis de calma en medio del bullicio festivo, Sofía Ramírez, de 8 años, aguardaba con el corazón acelerado su vestido de algodón azul, contrastando con los colores vibrantes de los niños que jugaban entre los estanques.
Sofía había llegado media hora antes, paseando nerviosa junto a un banco decorado con azulejos mexicanos, sus manos sudando a pesar de la brisa primaveral. La noche anterior, tras la conversación con su padre sobre la boda con Gabriela Ruiz Sofía, apenas había dormido. La sonrisa de Gabriela, su voz melosa y la forma en que sus ojos nunca parecían sinceros la perseguían. Una intuición inexplicable la advertía de un peligro que no podía articular. Hoy, en el Parque Chapultepec, tenía la oportunidad de observar a Gabriela más de cerca, aunque no sabía si su padre cegado por su felicidad lo permitiría, y empezaba a sospechar que Gabriela tenía lazos con Isabela, la hermana de su padre. A las 10:00 en punto, los vio acercarse por el sendero principal, tres figuras recortadas contra el brillo del sol. Carlos caminaba con paso firme su camisa de lino, reflejando la luz mientras Gabriela, a su lado, deslumbraba con un vestido blanco que parecía diseñado para captar todas las miradas. Sofía detrás seguía con cautela, sus ojos escaneando cada movimiento de Gabriela. «Sofía, mi amor», exclamó Carlos al verla corriendo hacia ella con entusiasmo. Sofía sonrió, pero su mirada se desvió hacia Gabriela, que se acercaba con una sonrisa perfecta. «Hola, Sofía», dijo Gabriela, su voz suave como una margarita. «Qué alegría verte». «¿Te gusta el parque?» «Sí», respondió Sofía, su tono cauteloso. «Es tranquilo». Carlos, sin notar la tensión, guió a las dos hacia un estanque donde los patos nadaban. Gabriela pensó que sería un lugar perfecto para pasar la mañana, dijo su voz llena de orgullo. «Quiere conocerte mejor, Sofía». Gabriela asintió, arrodillándose para estar a su altura. «Tu papá me ha contado lo lista que eres. Te gusta pintar como tu mamá». Sofía se tensó ante la mención de su madre, pero asintió. A veces. El parque con sus fuentes y jardines era un paraíso para Sofía, pero hoy su atención estaba en Gabriela. Mientras Carlos compraba limonadas heladas en un puesto cercano, Gabriela se sentó en un banco junto a Sofía. «Sé que esto es nuevo para ti», dijo su tono cálido pero estudiado. «Pero estoy emocionada por ser parte de tu vida. Podemos hacer tantas cosas juntas». Sofía la miró, notando cómo sus manos perfectamente cuidadas jugueteaban con un anillo. «¿Por qué quieres casarte con mi papá?», preguntó su voz directa. Gabriela rió un sonido que sonó ensayado. «Porque lo amo, mi amor. Nos hace felices». Pero sus ojos por un instante se endurecieron, un destello que Sofía captó. Cuando Carlos regresó con las limonadas, la sonrisa de Gabriela volvió, pero Sofía sintió un escalofrío. Durante un paseo por el parque, Sofía observó a Gabriela cómo cambiaba su voz al hablar con Carlos, cómo sus gestos eran calculados, cómo evitaba responder preguntas sobre su pasado. «¿Dónde creciste, Gabriela?», preguntó Sofía fingiendo curiosidad. Gabriela vaciló, luego respondió. «En Ciudad de México, pero viajé mucho». Carlos, encantado, añadió. «Gabriela ha vivido en todo el mundo. Es fascinante». Más tarde, mientras Carlos hablaba con un amigo que encontraron en el parque, Sofía se acercó a Gabriela. «Vi a un hombre siguiéndonos», antes dijo, inventando para probarla. Los ojos de Gabriela se entrecerraron por un segundo antes de reír. «Debes haber imaginado cosas, mi amor. Nadie nos sigue». Pero Sofía notó cómo miró nerviosamente a su alrededor. Cuando regresaron a la mansión, Gabriela le dio un pequeño regalo, un colgante de plata con una estrella. «Para mi futura hijita», dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sofía lo aceptó, sintiendo el metal frío contra su piel. Esa noche, en su habitación, Sofía escribió en su diario: «Gabriela miente. No sé por qué, pero lo siento. Tengo que proteger a papá». Durante las siguientes semanas,
Carlos organizó más encuentros con Gabriela, pero Sofía notó detalles inquietantes, cómo Gabriela evitaba hablar de su familia, cómo cambiaba de tema cuando se mencionaba el pasado, cómo su risa sonaba hueca cuando Carlos no estaba cerca. Una tarde, mientras Carlos estaba en una reunión, Gabriela entró en el salón donde Sofía jugaba. Sofía, cariño, dijo su voz melosa, tu papá y yo queremos que seas feliz. Pero a veces los niños imaginan cosas. No le hagas preocuparse con historias. Vale, la advertencia disfrazada de dulzura hizo que Sofía apretara los puños. Días después, Sofía encontró un mensaje en el móvil de Gabriela. Olvidado en la cocina, todo listo para el 15/7. 500 OME asegurados. Su corazón se aceleró. No sabía qué significaba, pero lo anotó en su diario junto con una foto que tomó del mensaje. Cuando intentó contárselo a Carlos, él sonrió. Mi amor, Gabriela está ocupada con la boda. No te preocupes. Pero Sofía sabía que algo estaba mal y su investigación, que llamó Operación Verdad, había comenzado, llevándola a pistas que conectaban a Gabriela con Isabela, la hermana de su padre, a través de llamadas secretas que escuchó por casualidad. El otoño de 2025 llegó a Guadalajara con un susurro de brisa fresca que traía el aroma de castañas asadas desde los puestos de la Plaza Universidad, donde los vendedores ambulantes encendían braseros bajo un cielo grisáceo. En el barrio de Zapopan, las calles empedradas estaban salpicadas de hojas doradas y los ecos de las fiestas de octubre aún resonaban en las plazas donde los músicos tocaban son jarocho suave sus arpas, acompañando el murmullo de los vecinos que paseaban bajo los naranjos. Los farolillos del festival habían sido reemplazados por guirnaldas otoñales y los niños jugaban en la playa de Puerto Vallarta, sus risas mezclándose con el romper de las olas. Pero en el corazón de esta ciudad cálida, la vida de Ana López pendía de un hilo frágil y una crisis inesperada unía a una familia que apenas comenzaba a formarse. Ana, de 38 años, había encontrado una rutina precaria tras aceptar con cautela la presencia de Carlos Mendoza, su ex esposo, en la vida de sus trillizos, Diego Luis y Javier, de 4 años. Su trabajo como ilustradora freelance, que apenas cubría las necesidades básicas, se combinaba con las visitas regulares de Carlos, quien traía lápices para Diego, libros para Luis y cuentos para Javier, buscando reconstruir un vínculo roto por años de ausencia. Los niños, intrigados por el hombre que compartía sus ojos marrones, comenzaban a aceptar su presencia. Diego, el protector, lo observaba con desconfianza, pero dibujaba viñedos para él. Luis, el curioso, le preguntaba sobre el mar. Javier, el soñador, inventaba historias que hacían sonreír a Carlos. Sin embargo, la paz era frágil, ensombrecida por la amenaza de Isabela Mendoza, la hermana de Carlos, y vicepresidenta de Mendoza Vinos, quien había presentado una demanda de custodia, alegando que Ana, endeudada y agotada, era incapaz de criar a los niños y que Carlos, un soltero sin experiencia parental, no estaba preparado para ser padre. Una fría mañana de octubre, mientras Ana preparaba el desayuno en su pequeño apartamento de Zapopan, tostadas con aceite de oliva y tomate cortadas en triángulos para complacer a los niños, sintió un mareo repentino que la obligó a apoyarse en la encimera de la cocina. Había ignorado la fatiga que la consumía, los dolores musculares que recorrían su cuerpo y la pérdida de peso que sus espejos reflejaban, atribuyéndolos al estrés de criar sola a 3 niños
trabajar hasta la medianoche y lidiar con la reaparición de Carlos. Pero esa mañana, mientras los trillizos reían en la mesa, discutiendo quién haría el mejor castillo de arena en la playa, el mundo se oscureció y Ana colapsó su cuerpo deslizándose al suelo con un golpe sordo que silenció la habitación. Diego fue el primero en reaccionar, corriendo a su lado con una determinación que contrastaba con su corta edad. «¡Mami, despierta!», gritó sacudiendo sus hombros con manos temblorosas. Luis, con una madurez impropia, tomó el teléfono de su madre, buscando el número de Carlos que Ana había guardado tras una visita reciente. «Carlos, mami, está en el suelo y no se mueve», dijo su voz quebrada por el miedo, pero clara en su urgencia. Javier, abrazando un peluche de tortuga que Ana le había cosido, lloraba en silencio, sus ojos marrones llenos de terror. Carlos, en medio de una reunión, en la sede de Mendoza Vinos, en el centro de Guadalajara, abandonó la sala sin explicaciones, dejando atrás a socios sorprendidos y a Isabela, que frunció el ceño ante su salida abrupta. Su Bentley atravesó la ciudad bajo un cielo plomizo, las calles de Guadalajara desdibujándose en su carrera hacia el hospital regional, donde Ana había sido trasladada en ambulancia. Los médicos diagnosticaron una anemia severa, agravada por desnutrición crónica y un agotamiento que bordeaba el colapso físico. Ana, en su lucha por mantener a sus hijos alimentados, había descuidado su propia salud, estirando cada peso hasta el límite. Mientras Ana permanecía en observación conectada a monitores que emitían pitidos rítmicos, Carlos encontró a los trillizos en una sala de espera, acurrucados en un sofá bajo la luz fría de los fluorescentes. Diego, con los brazos alrededor de sus hermanos, mantenía una postura protectora que ocultaba el miedo en sus ojos. Luis, con un folleto médico en las manos, intentaba descifrar las palabras impresas buscando respuestas. Javier, meciéndose suavemente, apretaba su peluche contra el pecho. «Carlos», dijo Diego al verlo, levantándose con una mezcla de alivio y desconfianza, su voz temblorosa pero firme. «Mami va a morir». La pregunta cruda y directa atravesó a Carlos como un cuchillo, evocando el dolor de su ausencia durante los primeros años de los niños y la pérdida de su primera esposa María, cuya muerte aún lo perseguía. Carlos se arrodilló, algo que nunca había hecho en sus negociaciones multimillonarias, y tomó las manos de Diego, sus ojos marrones, encontrando los del niño idénticos a los suyos. «No lo permitiré», Diego prometió, su voz quebrada por una emoción que no había mostrado en años. «Vuestra mami es fuerte y estoy aquí para cuidaros a todos». Javier, sollozando, se lanzó a sus brazos, su pequeño cuerpo temblando contra el traje impecable de Carlos. «Quiero contarle un cuento a mami», murmuró su voz ahogada por las lágrimas. Carlos lo abrazó, sintiendo el peso de su responsabilidad como un ancla que lo ataba a esta familia que apenas comenzaba a conocer. En la sala de espera, Carlos se convirtió en el refugio de los niños. Respondió a las preguntas de Luis sobre la anemia, explicando con paciencia: «Los médicos le están dando vitaminas y comida especial para que su sangre esté fuerte otra vez». A Javier, que buscaba consuelo en las historias, le contó un cuento sobre un caballero de Guadalajara que salvaba a su reina, inspirado en las leyendas locales. A Diego, que intentaba ser fuerte para sus hermanos, le aseguró: «No tienes que cargar todo solo. Estoy aquí y no me iré». Llevó a los niños a la cafetería del hospital, donde compartieron un plato de chilaquiles y un vaso de horchata,
un intento de normalidad en medio del caos. Cuando Javier derramó su horchata, rompió a llorar, no por el accidente sino por el miedo acumulado. Carlos, arrodillándose a su lado, le ofreció su pañuelo. «Está bien llorar por lo grande», Javier dijo su voz suave. «La horchata es solo una excusa». Diego, observándolo, relajó su postura protectora por primera vez, sus ojos mostrando una chispa de confianza. A medianoche la doctora Rosa Ramírez salió de la unidad de observación, su rostro agotado pero aliviado. «Ana está estable», anunció ajustando sus gafas. «La anemia está controlada con transfusiones y suplementos, pero necesita reposo absoluto y una dieta adecuada. Las próximas 24 horas son críticas». Carlos sintió un alivio que lo dejó sin aliento, abrazando a los niños que se acurrucaron contra él exhaustos. «Mami va a estar bien», murmuró Luis más para sí mismo. Javier, con una sonrisa tímida, dijo: «Le contaré una historia cuando despierte». Diego, relajado por primera vez, susurró: «Gracias, Carlos». Pero la amenaza de Isabela no había desaparecido. Al día siguiente, mientras Carlos llevaba a los niños a la escuela, su abogada Laura Soto lo llamó con urgencia. «Isabela ha presentado una demanda formal», dijo. «Alega que Ana es incapaz de criar a los niños debido a su salud y deudas, y que tú, un soltero sin experiencia, no eres apto para la custodia. Ha contratado a un detective para desacreditar a Ana». Carlos sintió una furia helada, sus manos apretando el volante. Isabela no solo había bloqueado las llamadas y la carta de Ana años atrás, sino que ahora intentaba arrancarle a sus hijos para proteger la imagen de Mendoza Vinos. «No lo permitiré», respondió. «Reúne pruebas de su soborno. Esto termina ahora». Esa noche, Carlos enfrentó a Isabela en su despacho en Puerto Vallarta, un espacio de cristal con vistas al puerto. Paradijo su voz como acero, mostrando un expediente con transferencias bancarias que probaban el soborno. «Son mis hijos, Isabela. Si sigues, expondré todo el dinero, la vigilancia, tus mentiras». Isabela, pálida, intentó defenderse. «Lo hice por la empresa, por nuestro legado», dijo. «Tu legado es dinero», replicó Carlos. «El mío es mi familia». Intimidada por las pruebas y la determinación de su hermano, Isabela cedió prometiendo retirar la demanda, aunque Carlos sabía que su relación con ella estaba rota para siempre. Antes de dejar el hospital, Carlos entró en la capilla donde una imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba bajo la luz de las velas. Encendió una vela, algo que no hacía desde la muerte de María, y pidió fuerza para proteger a Ana, Diego, Luis y Javier. Mientras la llama parpadeaba, Diego se acercó sosteniendo una carta arrugada escrita por Ana durante el embarazo. «Carlos, nuestros hijos son tu luz». Carlos, con lágrimas en los ojos, abrazó a Diego, sabiendo que su batalla por su familia apenas comenzaba, pero que por primera vez tenía algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. La primavera de 2026 florecía en Guadalajara, transformando las calles de Puerto Vallarta en un tapiz de naranjos en flor y huipiles que perfumaban el aire con un dulzor embriagador. Los chiringuitos de la playa bullían con el aroma de carne asada en brasas, pozole fresco, servido en cuencos de cerámica, y huipiles que los vendedores ofrecían a los paseantes. En las plazas de Zapopan, los músicos tocaban son jarocho suave, sus arpas resonando contra las fachadas blancas, mientras los niños jugaban en la arena, sus risas mezclándose con el rumor de las olas. Tras las tormentas del otoño de 2025, la vida de Ana López, de 39 años, y sus trillizos,
Diego, Luis y Javier, de 5 años, comenzaba a renacer como los árboles que reverdecían tras un invierno largo y oscuro. Tras su colapso por anemia en octubre de 2025, Ana había luchado por recuperarse, apoyada por Carlos Mendoza, cuya presencia constante en el hospital había roto las barreras de desconfianza que ella había construido. La experiencia, aunque aterradora, había marcado un punto de inflexión. Ahora, completamente recuperada, Ana trabajaba como ilustradora en un taller artístico en el centro de Guadalajara, sus lienzos reflejando la luz de Jalisco con colores vibrantes que evocaban su pasión por el arte. Los trillizos florecían en su escuela en Puerto Vallarta. Diego lideraba el equipo de fútbol, sus dibujos de viñedos llenando cuadernos. Luis ganaba premios en ferias de ciencias, soñando con ser astrónomo. Javier escribía cuentos de piratas que leía a sus compañeros, su imaginación desbordante. Carlos, transformado por la crisis, había abandonado su vida de magnate distante. Cambió su penthouse en Puerto Vallarta por un piso cálido en Puerto Vallarta, a pocas calles del apartamento de Ana, un espacio con paredes cubiertas de dibujos de Diego, diagramas estelares de Luis y cuentos escritos por Javier. Los domingos se convirtieron en domingos de carne asada, una tradición que Carlos creó, asando carne en la playa bajo la supervisión estricta de los niños. «Más fuego, Carlos», exclamaba Diego, mientras Luis medía la temperatura de las brasas con un termómetro imaginario. Javier inventaba historias sobre pescadores que navegaban bajo la luna y Ana, con una sonrisa que no había mostrado en años, tocaba un son jarocho, en su violín sus notas, flotando sobre las olas. Carlos, con una alegría que nunca había sentido en las salas de juntas, aceptaba las críticas con buen humor, sus manos, antes dedicadas a firmar contratos millonarios, ahora llenas de arena y sal. Carlos se sumergió en los mundos de los niños, aprendiendo sus lenguajes. Diego, con su instinto protector, dibujaba viñedos y castillos, reflejando su necesidad de seguridad. Luis, con su mente inquisitiva, preguntaba sobre las constelaciones, su curiosidad alimentada por los libros que Carlos le traía. Javier, con su imaginación desbordante, creaba historias que hacían reír a todos, mientras Ana, con lágrimas de orgullo, guardaba cada cuento en una carpeta. En el recital escolar de Navidad, Carlos llevó un ramo de huipiles, las flores favoritas de Ana, y aplaudió con entusiasmo cuando Javier narró una historia sobre un caballero que salvaba a Guadalajara, su voz llenando el auditorio. «Increíble», dijo abrazando a Javier mientras Diego y Luis se unían, sus rostros iluminados por la atención de Carlos. Pero la sombra de Isabela persistía. Aunque había retirado su demanda, tras la confrontación en el hospital, Isabela intentó una última maniobra, enviando un informe falso sobre Ana a los socios de Mendoza's Vinos, insinuando que era una carga para Carlos y que los niños no encajaban con el prestigio de la empresa. Carlos, con su abogada, Laura Soto, desmintió el informe con pruebas del soborno de Isabela, asegurando la seguridad de su familia. En una reunión final en la sede de Mendoza Vinos, Carlos enfrentó a su hermana. «Basta», dijo, mostrando un expediente con correos que detallaban la vigilancia de Isabela sobre Ana durante años. «Ellos son mi familia, no un riesgo para tus acciones». Isabela, derrotada, firmó un acuerdo para mantenerse al margen, perdiendo cualquier influencia sobre Carlos. «Espero que seas feliz con tu nueva vida», dijo con amargura antes de salir. Carlos, mirando el puerto de Guadalajara desde la ventana, supo que su verdadero legado eran sus hijos, no su empresa.
En Navidad de 2025, Carlos decidió sellar su compromiso con la familia. En Nochebuena, mientras decoraban un Belén en el piso de Ana, con pastores y reyes magos, bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe, entregó 4 regalos envueltos con cuidado. Para Diego, una pulsera de plata grabada "Con tu fuerza lidera", para Luis otra con "Tu mente brilla", para Javier "Tu sueño inspira", y para Ana "Tu amor nos une". ¿Por qué son diferentes?, preguntó Javier girando la suya bajo la luz. Porque cada uno es una luz única, respondió Carlos, su voz cargada de emoción. Diego, tocando su pulsera, susurró: «Soy fuerte de verdad». Carlos asintió. «Eres el capitán de esta familia, Diego». Ana, con lágrimas contenidas, aceptó la suya. «No lo merezco», dijo. Carlos la miró. «Lo mereces todo, Ana. Eres el corazón de esta familia». Esa noche, mientras los niños cantaban las mañanitas y compartían turrón, Carlos unió sus manos con las de Ana, ofreciendo un recuerdo. Cuando era niño, mi madre me llevaba a la playa en Navidad. Decía que las olas nos traen nuevas oportunidades. Luis, con ojos brillantes, preguntó: ¿podemos aprender a tocar el violín como Mami Carlos prometió encontrar un profesor, un compromiso que selló su lugar en la familia? El verano de 2027 resplandecía en Guadalajara, con las calles de Puerto Vallarta iluminadas por el Festival Internacional del Mariachi, un torbellino de farolillos rojos y verdes, jarabe tapatío vibrante y vasos de tequila que llenaban la ciudad de vida. Los naranjos de Zapopan estaban cargados de frutos, su perfume dulzón mezclándose con el aroma de carne asada en los chiringuitos, pozole fresco, servido en cuencos y huipiles que las vendedoras ofrecían en las plazas. Las casetas de la avenida Vallarta brillaban bajo guirnaldas de luces y los mexicanos bailaban al ritmo de mariachi, sus palmas resonando como un latido colectivo que celebraba la esencia de la ciudad. En un chiringuito frente al mar, Ana López, de 41 años, tocaba un son jarocho en su violín, las notas flotando sobre las olas como un canto de esperanza. A su alrededor, Diego, Luis y Javier, ahora de 7 años, reían mientras pintaban carteles con viñedos, estrellas y piratas, y Carlos Mendoza, de 43 años, asaba carne en una caña, su delantal cubierto de sal, una sonrisa iluminando su rostro como nunca antes. El camino hacia este momento había sido un viaje de sanación, redención y amor reconstruido. Tras la crisis de salud de Ana en octubre de 2025, la familia había encontrado un nuevo comienzo en Puerto Vallarta, un barrio donde el rumor del mar y el calor de la comunidad los acogieron como un abrazo. Ana, completamente recuperada, había transformado su pasión por el arte en una carrera floreciente, exponiendo sus lienzos en galerías locales que capturaban la luz dorada de Jalisco, desde los atardeceres en Puerto Vallarta hasta los callejones de Zapopan. Enseñaba a los trillizos a pintar y tocar el violín, y sus pequeños cuadros y melodías llenaban el apartamento de Zapopan con vida. Diego, con su liderazgo natural, capitaneaba el equipo de fútbol escolar, sus dibujos de viñedos ahora expuestos en un festival infantil. Luis, con su mente inquisitiva, ganaba premios en ferias de ciencias, su sueño de explorar las estrellas, alimentado por las noches en la playa con Carlos, observando constelaciones. Javier, con su imaginación desbordante, publicaba cuentos en un boletín escolar, sus historias de piratas y caballeros encantando a todos. Carlos, que había dejado atrás su vida de magnate distante, era ahora un padre a tiempo completo, su mundo girando en torno a Ana y los niños.
Había delegado gran parte de sus responsabilidades en Mendoza. Vinos, priorizando las tardes en la playa, los partidos de fútbol de Diego, las ferias de ciencias de Luis y los recitales de cuentos de Javier. Su piso en Puerto Vallarta, a pocas calles de Ana, era un hogar lleno de risas con paredes cubiertas de dibujos, diagramas y cuentos, y un violín pequeño que Javier tocaba con torpeza pero con entusiasmo. Los domingos de carne asada se habían convertido en un ritual sagrado donde Carlos, bajo la mirada crítica de Diego, asaba carne mientras Luis explicaba la química del fuego y Javier narraba aventuras marinas. Ana, con su violín, tocaba jarabe tapatío, que hacía bailar a los niños, y Carlos, con una felicidad que nunca había conocido en las salas de juntas, sentía que había encontrado su verdadero propósito. La Fundación Diego, Luis y Javier, creada por Carlos en 2026, se convirtió en un faro de esperanza para niños necesitados en Guadalajara. Inspirada por la lucha de Ana y la resiliencia de los trillizos, la fundación ofrecía becas, talleres de arte y programas de ciencia, dando a los niños herramientas para soñar en grande. Diego diseñaba carteles con sus dibujos de viñedos. Luis organizaba talleres de astronomía, Javier escribía cuentos para los pequeños y Ana ofrecía clases de pintura, sus lienzos inspirando a los niños a ver el mundo con nuevos colores. «Sé lo que es no tener suficiente», dijo Diego en un evento, su voz firme, a pesar de su corta edad. «Pero el amor siempre encuentra un camino». Carlos, observando a su familia transformar vidas, sentía un orgullo que superaba cualquier logro empresarial. Isabela Mendoza, tras su derrota en 2026, se alejó de la familia enviando un último mensaje: «Espero que seas feliz». Carlos, al leerlo, sintió alivio, pero también tristeza por la hermana que había elegido el poder sobre el amor. El detective contratado por Isabela confirmó que no había pruebas contra Ana, cerrando el capítulo de las intrigas. «Solo encontré a una madre que dio todo por sus hijos», dijo, y Carlos asintió, sabiendo que Ana era el pilar de su familia. En agosto de 2027, durante el Festival Internacional del Mariachi, la familia se reunió en una caseta en la avenida Vallarta, bajo un cielo lleno de farolillos que titilaban como estrellas. Ana tocaba un jarabe tapatío en su violín, sus notas danzando con el bullicio de la fiesta. Diego pintaba un viñedo en un cartel, sus trazos seguros reflejando su confianza. Luis, con un cuaderno en la mano, explicaba las mareas a un grupo de niños, su entusiasmo contagioso. Javier narraba una historia de caballeros festivos, su voz capturando la atención de todos. Carlos, sirviendo pozole en cuencos de barro, sonreía, su corazón lleno de una paz que nunca había conocido. «No somos normales», dijo Diego mordiendo un churro con un brillo travieso en los ojos. «Empezamos en la calle, pero ahora somos una familia». Ana, sentada junto a Carlos, asintió, su mano rozando la de él en un gesto silencioso de complicidad. «Las familias se eligen cada día, incluso cuando el mundo se tambalea», dijo, su voz suave pero firme. Javier, con una sonrisa que iluminaba la caseta, añadió: «Como cuando compartimos carne asada con papá, aunque él la quema un poco». La risa de los niños llenó el aire, y Carlos, fingiendo ofenderse, los persiguió por la playa, sus gritos de alegría resonando bajo las luces del festival. Esa noche, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre Guadalajara, los niños pidieron un deseo ante un farolillo encendido: que papá y mami siempre estén juntos.
Carlos y Ana, tomados de la mano, prometieron cumplirlo sus miradas, reflejando un amor que había renacido de las cenizas del pasado. En la playa de Puerto Vallarta, bajo un cielo estrellado, leyeron un cuento folclórico mexicano, los niños durmiéndose en una manta extendida sobre la arena. Carlos, mirando a su familia, supo que un encuentro en una esquina de Avenida Vallarta había encendido 3 luces que iluminarían Guadalajara para siempre. En el cumpleaños de Carlos en 2027, Diego, Luis y Javier le entregaron un regalo especial, un lienzo pintado por ellos, con un viñedo, navegando bajo un cielo lleno de estrellas, y una inscripción: Papá, gracias por encontrarnos. Eres nuestra luz. Carlos, con lágrimas en los ojos, abrazó a los niños y a Ana, guardando el lienzo junto a la carta que Ana había escrito durante el embarazo, un testimonio de que el amor, como las olas de Puerto Vallarta, siempre encuentra su camino de regreso. A través de esta historia, aprendemos que la familia no es sangre sino una elección diaria donde el amor supera la ambición y la traición. Atesora a los tuyos, perdona el pasado y construye el futuro, porque la luz verdadera viene de los corazones conectados. ¿Estás listo para aplicar esta lección en tu vida?